La Voz de América presenta. Invocando su derecho a la quinta enmienda, el expresidente Trump se niega a declarar ante la Fiscalía de Nueva York que investiga sus empresas. Entre tanto, el exmandatario debe rendir cuentas en otras 4 investigaciones judiciales y una política. Además, cientos de migrantes obligados a esperar en México ahora podrán tramitar sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. Y un alivio para el bolsillo de los estadounidenses, el precio de la gasolina continúa a la baja. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos las noticias con la negativa del expresidente Donald Trump a rendir declaración ante la Fiscalía General de Nueva York por la investigación que adelanta sobre sus prácticas comerciales. El exmandatario invocó su derecho a no autoincriminarse a través de la quinta enmienda de la Constitución estadounidense. Ángela González, ante esta respuesta, ¿qué otras acciones puede tomar entonces el fiscal? Yasmín, pues fue justamente por esta puerta que se encuentra detrás mío que entró Donald Trump esta mañana y, como bien lo dijiste, pues invocó la quinta enmienda y pues ante esto es un poco una salida muy difícil para la fiscal general Leticia James. Tenemos inconvenientes con la conexión de Ángela González, pero entonces vamos a ver esta historia en donde el expresidente Donald Trump se negó a rendir la declaración ante la Fiscalía General de Nueva York. Era el momento que llevaba evitando, pero bajo la recomendación de sus asesores legales, el expresidente Donald Trump llegó a las oficinas de la fiscal general de Nueva York, Leticia James, para declarar bajo juramento en el caso en su contra por tergiversar el valor de sus propiedades, engañar a prestamistas y a la administración de impuestos. Sin embargo, el exmandatario se acogió a la quinta enmienda de la Constitución y no respondió a las preguntas. Declaró la quinta enmienda, que le va a dar una protección general, pero también le va a traer el prejuicio de que en un caso civil un jurado podría usar eso en su contra y tomar lo que se llama una inferencia negativa en el sentido que por hecho que rehusó declarar, podrían usar esa non declaración en su contra. Y eso lo que podría hacer es subir o aumentar el castigo o la condena civil. Trump ya no será encausado por desacato y su silencio empuja a la fiscal general a seguir con el caso con otros medios y declaraciones como la de los hijos mayores de Trump, Ivanka y Donald Jr., también investigados, pero que sí respondieron al interrogatorio. Yo creo que está más preocupado por lo que hizo el Departamento de Justicia, de lo que está comparado a lo que está sucediendo en Nueva York con el procedimiento civil de Leticia James. Básicamente él ya le ha parado a James el caso, no totalmente, porque todavía ellos tienen documentación que lo puede perjudicar en el caso civil. Trump se ha referido a la investigación como una operación de acoso político y en un comunicado dijo que se negó a responder las preguntas, amparado en los derechos y privilegios otorgados a todo ciudadano de Estados Unidos. Ese era el reporte de Ángela González, quien nos informaba desde Nueva York. Bien, y pese a la presión de los republicanos, el Departamento de Justicia aún no se pronuncia públicamente sobre los motivos del allanamiento que el FBI realizó hace 2 días en la mansión del exmandatario en Florida. Pero estas no son las únicas batallas legales que enfrenta el expresidente Trump. Y para ampliarnos este tema me acompaña Jorge Agobián. Jorge, bienvenido. Cuéntanos cuáles son esas otras investigaciones que se adelantan. Yasmín, al menos conocemos de 6 investigaciones que hay contra el expresidente Donald Trump. Algunas de ellas son investigaciones criminales, otras son investigaciones civiles. Ahora, la última de la que se ha conocido es esta investigación en la que aparentemente está participando el FBI, pero que hasta este momento no ha dado detalles de realmente de qué se trata, aunque fuentes allegadas al expresidente han comenzado a dar algunas pistas y eso es lo que presento a continuación. El FBI allanó la casa del exmandatario en busca de documentos clasificados que debieron ser entregados por ley a los archivos nacionales en 2021. En la pesquisa, el FBI habría encontrado 12 cajas con documentos clasificados, según dijo una abogada de Trump a los medios. Ni el FBI ni el Departamento de Justicia se han pronunciado sobre la redada, pero expertos consideran que los hallazgos podrían ser problemáticos.
Si hay información clasificada, particularmente sobre seguridad nacional o códigos de seguridad nacional o asuntos militares que no son públicos, eso podría ser un problema real. El exmandatario no solo enfrenta la investigación del FBI. El Departamento de Justicia y el Congreso también llevan a cabo 2 pesquisas independientes sobre la presunta responsabilidad de Trump en el asalto al Capitolio en 2021 y su intención de cambiar los resultados de las elecciones. En Georgia se revisa una acusación criminal en su contra por posible solicitud de fraude electoral. En Nueva York, la Fiscalía lo investiga a él y a sus negocios por presuntamente haber alterado el valor de sus activos. Y un tribunal federal ordenó a la Cámara de Representantes obtener las declaraciones de impuestos del exmandatario, que se negó a presentar públicamente durante su presidencia. El líder republicano ha repetido en varias ocasiones que las investigaciones, que considera políticamente motivadas, buscan obstaculizar su camino hacia una posible candidatura en las elecciones presidenciales de 2024. Expertos consideran que la tormenta política puede ser beneficiosa para el magnate. Al expresidente siempre le gusta usar sus problemas legales para demostrar que es una víctima, y luego puede usar esa victimización para recaudar fondos y también para demostrar que está siendo atacado por los demócratas y que necesita reunir apoyo. El expresidente Donald Trump no es nuevo en esta de las acusaciones y de las investigaciones, porque hay que recordar que durante su gobierno y su estancia en la Casa Blanca tuvo que defenderse de varias investigaciones y acusaciones, e incluso, Yasmín, recordemos, fue también parte de 2 juicios políticos, 2 de ellos de los que también salió exonerado, uno en el año 2019 y el último luego de la toma de posesión de Joe Biden. Y el que se sigue adelantando en el Congreso justamente por el ataque al Capitolio el 6 de enero. Bueno, Jorge, pero al respecto quiero contarte que, además, el expresidente Donald Trump se presume que también podría estar corriendo nuevamente a la presidencia, y estas investigaciones que se adelantan podrían llegar a tener un impacto en este tema también, ¿verdad? Así es, y lo que hay que tener en cuenta en estos casos es que, pues, el presidente o el expresidente Donald Trump, según las investigaciones y las leyes en Estados Unidos, será considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. Son estas 6 investigaciones de las que estábamos hablando, como decía, algunas en el tema criminal, como es la que se lleva en el Departamento de Justicia, pero otras desde el punto de vista civil, que es lo que reportaba nuestra compañera Ángela desde Nueva York. Jorge, muchas gracias por este reporte. Bueno, y al respecto de esa investigación que se adelanta por parte del FBI, el Departamento de Justicia, la legislación federal de Estados Unidos prohíbe expresamente destituir o almacenar cualquier tipo de registro mientras se ejerce algún cargo público. Pues Anthony Belchi nos explica en qué consiste esa norma de la que no está exento ni el propio presidente. Aunque poco se sabe aún de los motivos por los que los agentes del FBI registraron la residencia oficial del expresidente Donald Trump, varios expertos consultados por La Voz de América aseguran que para que haya autorización judicial en un operativo de esta índole es necesario que existan evidencias de un posible delito. Para llegar a ese paso, tenían que haber presentado el Departamento de Justicia evidencia a un juez federal indicando de que un crimen se cometió, un delito se ha cometido. Todo apunta a las 15 cajas con material clasificado que tenía el expresidente Donald Trump en su casa de Florida y que debía estar en poder de la Administración Nacional de Archivos y Registros de Estados Unidos. Esto quiere decir bajo custodia federal y no en manos privadas como lo establece la ley. Cuando un presidente termina su mandato, toda la documentación teniendo que ver con sus oficios como presidente, como su cargo en la presidencia, debe de pasar a este registro nacional. De hecho, la sección 2071 del tomo 18 del Código Federal hace referencia explícita a este tipo de prácticas que acarrearían penas de prisión e inhabilitación para ejercer un cargo público. Quitar, mutilar o destruir archivos presidenciales o federales, y es castigable hasta con 3 años de cárcel y posiblemente inhabilitar a la persona para ocupar un cargo gubernamental. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Cambiamos de información. El gobierno estadounidense anunció que en cuestión de semanas iniciará el desmonte del protocolo de protección al migrante, conocido también como Quédate en México. Pero, ¿qué impacto tendrá en la comunidad migrante que espera del otro lado de la frontera? Vicente Calderón nos explica.
Sentados en la acera, este grupo de aspirantes al asilo no sabe dónde pasará la noche. Tenemos desde el jueves batallando aquí en la calle porque pues no tenemos dónde quedarnos. No se enteraron de que la administración Biden canceló el programa que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar su trámite en México. No supimos. Impuesto por Donald Trump durante su gobierno, el denominado Protocolos de Protección al Migrante, o MPP por sus siglas en inglés, fue suspendido por Joe Biden al llegar a la presidencia. En diciembre, un juez ordenó restaurarlo, pero en junio la Corte Suprema le dio la razón al gobierno de Biden. El secretario Alejandro Mayorkas dijo mediante un comunicado que el MPP estaba plagado de fallas e imponía un costo inhumano injustificable. Una buena noticia, ¿verdad? Es un pequeño avance. Soraya Vázquez de Al Otro Lado, grupo defensor del derecho al asilo, considera que la cancelación del Quédate en México no aliviará la crisis humanitaria que vive la frontera. La inmensa mayoría de las personas que están aquí pues no les impacta. ¿Por qué? Porque las personas no están bajo ese protocolo, están esperando poder ingresar. Lo que necesitamos es que echen abajo el título 42. El título 42 es la medida sanitaria que faculta a los oficiales a rechazar a los peticionarios de refugio y expulsar a los extranjeros de forma inmediata. Esta madre salvadoreña tampoco sabía del MPP. Dice que aunque encontró ayuda, no es fácil esperar en México. No se puede trabajar e incluso estamos en el albergue y solo ahí recibimos comida y camas y todo. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. La Casa Blanca propone plan para expandir el suministro de vacunas contra la viruela del mono. Ahora una dosis podría inmunizar a varias personas. Les explicamos al volver. Es increíble. No encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. Ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Estados Unidos anunció cambios en la manera en la que se aplica la vacuna contra la viruela del mono. El gobierno anunció la implementación de una estrategia que le permitirá, con una sola dosis, inmunizar a más personas. Diva Lizeth Cash nos explica. La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que ampliará el suministro limitado de la vacuna contra la viruela del mono al inyectarla en la capa superior de la piel en lugar de la grasa subyacente, lo que requiere una cantidad más pequeña, la quinta parte de la dosis. Los resultados de este estudio demostraron que la administración intradérmica produjo una respuesta inmunitaria similar a la administración subcutánea, lo que significa que los individuos de ambos grupos respondieron a la vacunación de manera similar. El anuncio responde en parte a los reclamos de medidas más urgentes para proteger a las personas en riesgo de contraer la enfermedad. La Casa Blanca indicó que esta estrategia aumentará 5 veces la dosis disponible. Quedan un poco más de 400,000 dosis, solo que esta nueva estrategia multiplicaría eso por 5, lo que significa que ahora hasta 2 millones de dosis están disponibles para ser utilizadas.
Según los CDC, el brote de viruela del mono ya ha infectado a casi 9.500 personas en los Estados Unidos, con un aumento significativo en las últimas 2 semanas. Hoy hemos puesto a disposición más de 1.100.000 dosis de vacunas en todo el país y hemos entregado más de 620.000 de esas dosis. También hemos implementado más de 15.000 cursos del tratamiento TEPOX y hemos aumentado la capacidad del país para administrar pruebas semanales a unas 80.000. Si bien ciertas poblaciones tienen más probabilidad de contraer la viruela del mono, las personas con un sistema inmune debilitado, los ancianos, los niños pequeños y las mujeres embarazadas están en mayor riesgo. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. En Estados Unidos se desaceleró 6 décimas en julio. El índice de precios al consumidor se posicionó en 8.5%, una buena noticia si se compara con el 9.1% del mes anterior, que marcó un récord histórico en más de 40 años. El indicador refleja que la economía del país se ha enfriado. Sin embargo, los precios de los alimentos y alquileres no han bajado. Muchos economistas coinciden en que la inflación podría haber alcanzado su punto máximo y los precios más altos estarían comenzando a disminuir. Conductores en Estados Unidos han tomado un respiro ante la baja de los precios del combustible que se han mantenido en picos históricos durante los últimos meses. José Pernalete nos cuenta que aún los estadounidenses guardan esperanzas de que este descenso se refleje también en otros rubros. La piedra en el zapato de los estadounidenses durante los últimos meses ha sido el costo de la gasolina. De acuerdo a la Asociación Automovilística Estadounidense, AAA por sus siglas en inglés, el costo promedio actual por galón a nivel nacional es inferior a $4, en comparación a finales de junio, cuando en algunos sitios sobrepasó los $5. De acuerdo a la asociación, el comportamiento del conductor ha impactado. Esto se debe también a que hay una disminución en la demanda de la gasolina. Comparado con el año pasado, hay una disminución de un 5 a un 10%. La rebaja se ve reflejada en las caras y los bolsillos de los estadounidenses, que ahora están gastando menos al llenar el tanque. Se estaba llevando casi $80 y ahora se llevó 54.31. Héctor Flores es propietario de una estación de servicio. Nos dijo que los precios de la gasolina para la compra están sometidos a constantes altibajos. Eso no ha impedido a las personas a permanecer en casa, pero sí ha notado que han cambiado hábitos. El familia americano tiene que hacer algo, van a la playa, van a hacer algo, van a un parque, pero todos son con los carros llenos. Ya ver una persona en un carro es raro hoy en día. Esta reducción de centavos en el precio del combustible le es un alivio para los padres de familia que tenían un presupuesto comprometido durante el verano y les produce expectativa por una mejora de la economía. Conductores y comerciantes anhelan que esta baja se mantenga y también reduzca los costos de otros servicios y productos de la economía estadounidense. José Pernalete, Voz de América, Miami. Ahorrar energía, esa es la meta del gobierno español con una ley que entró en vigor hoy y que ordena que las oficinas, tiendas y establecimientos de hostelería ya no podrán ajustar sus sistemas de refrigeración por debajo de los 27 grados centígrados en verano, ni elevar la calefacción por encima de los 19 grados centígrados en invierno. Las autoridades buscan reducir el consumo de gas del país en un 7%. La decisión se ajusta a los recientes acuerdos energéticos que ha suscrito la Unión Europea para limitar la dependencia del gas ruso. Bien, y usted quédese porque cuando regresemos, nueva jornada de violencia en Bolivia por choque entre cocaleros y policías. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1.000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. La masiva cancelación de personerías jurídicas en Nicaragua ya alcanzó incluso a los miembros del partido oficialista. En los últimos días, el gobierno cerró varias organizaciones históricamente reconocidas en el país, que se suman a las más de 1.300 inhabilitadas. La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, cerró 4 organizaciones que pertenecen a miembros del propio partido de gobierno. La última de las instituciones inhabilitada fue la Asociación de Combatientes y Colaboradores Históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Alguna vez jugaron su papel quizá importante y aportaron algún grano de arena para los objetivos que se propusieron cada una de estas asociaciones y fundaciones, pero ya el tiempo se terminó. Anteriormente fueron cerradas las organizaciones de los empresarios sandinistas Leonardo Torres y Alejandro Martínez Cuenca. Y aunque el oficialismo niega que se trate de represalias políticas, opositores sostienen lo contrario. El orteguismo quiere eliminar cualquier espacio independiente y en particular esta es un reflejo de los conflictos internos dentro del orteguismo. Con las 100 organizaciones que canceló el Parlamento este martes, ya suman 1.350 las ONG cerradas en lo que va del año bajo el gobierno de Daniel Ortega. Lo que están haciendo es, de alguna manera, construir o configurar una Nicaragua, ni siquiera la cubana, es una Nicaragua a la coreana, es decir, donde no exista ningún espacio para promover cualquier tipo de acción. El oficialismo y sus aliados en el poder legislativo insisten en que las organizaciones sin ánimo de lucro estaban acéfalas o han incumplido con sus obligaciones. Donaldo Hernández, Voz de América. Se agrava el conflicto entre productores de coca y el gobierno de Bolivia. Los enfrentamientos entre manifestantes y la policía han dejado varios heridos de ambos lados. Fabiola Chambi llegó hasta la zona y nos trae el reporte. Decenas de detenidos, heridos y un hombre en estado crítico es el resultado del más reciente choque entre policías y manifestantes de la Asociación de Productores de Coca de los Yungas en el departamento de La Paz. Este sector está autorizado para comercializar la hoja de coca, pues la legislación boliviana permite desde 2017 la siembra de 22.000 hectáreas de cultivos. Pero los manifestantes denuncian que se ha creado un mercado paralelo de venta de coca, como explicó a La Voz de América el presidente de esta asociación, Freddy Machicado. Si bien en la ley dice 2 mercados, pero hacen funcionar otro allá, desde respaldo la policía, para conservar, para precautelar o cuidar un ilícito, un ilegal. Nosotros no estamos de acuerdo. El conflicto ya se ha extendido por varios días y el gobierno advirtió que hará caer el peso de la ley sobre los implicados en las protestas violentas. Vamos a identificar a aquellas personas que están haciendo el uso de la dinamita y de seguro que les vamos a detener para posteriormente hacer su proceso. Productoras de coca que prefirieron no ser identificadas conversaron con la BOA para explicar cómo realizan la cosecha y por qué se oponen al mercado paralelo que proveería coca de la región del Chapare. Por las cocas, una coca no va a hacer nada. Eso para nosotros no es coca. Los productores de coca piden reunión con el presidente Luis Arce para levantar sus medidas de presión. Fabiola Chambi, Voz de América, La Paz, Bolivia. En minutos, en Caracas, barberos improvisados le hacen frente a la crisis económica. Esto y más después de la pausa.
Es increíble. No encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido sus familias, pero han perdido su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. Ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Las barberías callejeras se multiplican en Caracas como una vía para hacer frente a la crisis económica en un país donde los precarios salarios impulsan a los ciudadanos al trabajo informal. Adriana Núñez Rabascal nos amplía. Debajo de un puente, en el bullicioso centro de Caracas, se gana la vida Richard Palencia. Ahorita percibimos una economía inestable. Cada quien tiene que luchar por el salario. Lleva 7 años en el mismo lugar, procurándose ingresos con su máquina de rasurar, en una Venezuela donde 8 de cada 10 ciudadanos trabajan de manera informal, según la encuesta de condiciones de vida. ¿Qué sueño de tener una barbería? Lo sueño. Pero el día de mañana aquí estamos, mis hijos están estudiando y debajo de este puente mantengo a mi familia. Por cada corte cobra $2, mucho menos de la mitad de lo que costaría en un salón de belleza. Por eso, Carlos es un cliente habitual. La misma situación país y que estos muchachos a lo mejor no tienen para pagar un local, porque un local ¿cuánto les puede costar? En otro extremo de la capital venezolana, Ender Lemus improvisó en plena calle su barbería con láminas de zinc y trozos de lona. Bueno, esto me ha ayudado mucho a criar a mis hijos. El sol de mediodía calienta el diminuto espacio, pero no es excusa para detener la faena. Empiezo a las 10 de la mañana y puedo cerrar a las 5 de la tarde, 6, depende. Si hay clientes, hasta que no se haya el último cliente, yo por lo menos no cierro hasta que se haya el último cliente. A solo metros de distancia de la misma avenida donde Ender ejerce su oficio, otros barberos ambulantes esperan también hacer la mayor cantidad de cortes posibles para llevar algo de dinero a sus casas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y cientos de los pueblos indígenas con coloridos trajes autóctonos de diferentes regiones de México, disfraces de animales y acompañados de bandas de música, los indígenas marcharon desde el emblemático monumento del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, la principal plaza del país. Su propósito, visibilizar la presencia indígena en el país, que cuenta con 126 millones de habitantes. 7.3 millones de ellos son personas que hablan alguna lengua indígena. Con esta historia nos despedimos por hoy. Gracias por informarse en El Mundo al Día. Nos vemos nuevamente mañana. Les informó Yasmín López.